Shalom, bienvenido a Hazak Behematz, esfuérzate y sé valiente. Estamos en el segundo tema del curso Introducción a la Torá. Si no has visto el video anterior, te invito a hacerlo. En este episodio vamos a ver un tema interesante. Vamos a responder la pregunta: ¿acaso la Biblia enseña que el Antiguo Testamento está obsoleto y cancelado para el creyente, o en realidad sigue vigente para nuestro crecimiento espiritual? Si amas las Escrituras, mereces conocer esta información. Comencemos. Antes de enfocarnos en la Torá, debemos romper un paradigma que se ha establecido por la enseñanza de la teología actual, y es la creencia de que el Antiguo Testamento no tiene vigencia para el día de hoy y, por lo tanto, no debemos guardar los mandamientos que aparecen allí. Vamos a comprobar que esto es un error. Para iniciar con esta exposición, acompáñame a 2 de Timoteo 3, 14, 17. Pablo le escribe a Timoteo, uno de sus discípulos: Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde tu niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Toda Escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este texto se habla del término escritura y dice que es algo que puede hacernos sabios para salvación por la fe en Yeshua y que es inspirada por Elohim. En otras palabras, estas escrituras actúan junto con la fe en Yeshua para salvación. ¿Pero a qué escritura se refiere? Comprender esto es de suma importancia, ya que Pablo enseña que las escrituras pueden ayudarnos a crecer espiritualmente. Una pista que Pablo nos brinda es que estas santas escrituras eran conocidas desde la niñez de Timoteo, que fue un discípulo de Pablo que asumió el liderazgo de la congregación de Éfeso. ¿Cuáles eran las escrituras que Timoteo conocía desde su niñez? ¿Acaso ya existía el Nuevo Testamento o se refiere al Antiguo Testamento? Esto es importante porque veamos cómo Pablo describe a toda escritura. Nos dice que es inspirada por Elohim. La palabra inspirada es la palabra griega de opneustos, que podría traducirse como divinamente inspirado, o en esencia soplado por Elohim, expresando la idea de que estas escrituras fueron exhaladas por Elohim, como una extensión de sí mismo. Y esta palabra está relacionado con la palabra espíritu. Por lo tanto, esto nos enseña que el espíritu del Creador, su Ruach, se extiende a nosotros por medio de estas escrituras. Por eso Pablo enseña que toda escritura nos ayuda de 6 formas distintas. Dice que nos ayuda para enseñar. La palabra que se usa en griego es didaskalia, que significa instrucción o doctrina. Entonces las escrituras nos ayudan para instruirnos o establecer doctrina, es decir, es algo que nos enseña la verdad. También dice que es para redarguir. En griego es la palabra elenjos, que significa confrontar para adquirir convicción. Es decir, para reprender el error, tener convicción de pecado, ser conscientes de lo que es incorrecto y lo que no agrada al Creador. Estas escrituras nos ayudan a ver el error, a reconocer si hemos tomado un camino incorrecto o desviado de la voluntad del Eterno. También dice que son útiles para corregir. La palabra en griego es epanordosis, que significa enderezar de nuevo o rectificar. Es decir, que toda escritura nos ayuda como medio de restauración. No solamente nos muestra dónde nos equivocamos, dónde nos hemos desviado, sino también nos muestra el camino de regreso, nos restaura. También es para instruir en justicia. Es decir, vivir correctamente, tener una vida que tenga la aprobación de Elohim. Justicia en hebreo es tzedaká, es igualdad, es decir, justicia es establecer igualdad con el prójimo por medio de nuestro comportamiento. Por eso la palabra en griego que se utiliza es dikaiosune, que significa equidad. Dice que toda escritura es para que seamos perfectos. La palabra en griego es artios, que significa completos. Es decir, la escritura a la que se refiere Pablo nos ayuda a completarnos para alcanzar el propósito que el Creador tiene para nosotros como sus hijos. Ese propósito es llegar a ser su imagen y semejanza, o lo que es lo mismo, ser como el Mesías Yeshua. Nos dice que es para toda buena obra.
La buena obra está relacionado con la voluntad del Eterno. Son los mandamientos y las acciones a los que somos llamados a ejercer como hijos del Eterno. Colosenses 1:10, para andar como es digno de Adonai, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim. Entonces Pablo dice que existe un documento al que llama Escritura, que es inspirada por Elohim, que es para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para perfeccionarnos y capacitarnos para buenas obras, por lo que es sumamente importante saber a qué escrituras se refiere Pablo o que son inspiradas por Elohim. ¿Se estaría refiriendo al Nuevo Testamento? Muchos piensan que cuando Pablo dice toda escritura se refiere a la colección de los escritos del Nuevo Testamento, que comprenden los evangelios, las cartas de los apóstoles y el libro de Revelaciones. En términos de proporción, estos documentos representan el 27% de nuestras Biblias. En el sistema religioso se tiene esta falsa idea de que el resto de las escrituras, la primera parte y la más extensa de la Biblia, el 73%, llamado popularmente Antiguo Testamento, está obsoleto y cuyos mandamientos no deben ser guardados por los creyentes en la actualidad. Sin embargo, la Biblia no enseña esto, ya que cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Elohim, aún no existía el canon del Nuevo Testamento. Por favor, analicemos los siguientes datos y seamos objetivos y honestos con esto. Esta es evidencia histórica, no es especulación. Reflexionemos en lo siguiente. Timoteo conoció a Pablo cuando tenía aproximadamente 20 años, en el año 50 después del Mesías. En este año aún no se habían escrito los evangelios ni las cartas apostólicas, es decir, aún no existía el Nuevo Testamento. Entonces, si cuando Timoteo era un niño no existía el Nuevo Testamento, ¿a qué escritura se refiere Pablo? Porque nos dice que es de inspiración divina del Eterno y que es útil para que nos perfeccionemos como hijos de Elohim. La carta de segunda de Timoteo fue escrita por Pablo en el año 67 después del Mesías, el último año de vida de Pablo, y este dato es relevante porque nos confirma que no pudo referirse a los evangelios, ya que estos aún no habían sido escritos. Los evangelios se escribieron después. El Evangelio de Marcos se escribió entre el año 68 y 73 después del Mesías. Mateo se escribió a partir del año 70. El Evangelio de Lucas se escribió a partir del 80 y el Evangelio de Juan se escribió a partir del año 90. En cuanto a las cartas apostólicas, estas se escribieron entre los años 50 al 70, pero estaban esparcidas por las diferentes congregaciones mesiánicas y fueron compiladas en el canon del Nuevo Testamento hasta el año 170 después del Mesías. 100 años después de que Pablo escribiera sus cartas, el canon del Nuevo Testamento es muy posterior a la segunda carta de Timoteo. Otro dato que debemos tomar en cuenta es que las cartas de los apóstoles no fueron consideradas de inspiración divina hasta el año 397 después del Mesías, en el tercer concilio de Cartago, cuando se les dio el carácter divino. Esto nos comprueba que cuando Pablo escribió este versículo, toda escritura es inspirada por Elohim, no pudo haberse referido al canon del Nuevo Testamento, puesto que aún no existía. Las únicas escrituras disponibles en este tiempo eran lo que llamamos Antiguo Testamento, que también se le conoce como Biblia hebrea, canon hebreo o Tanaj. Vamos a comprobarlo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra escritura que se emplea en este versículo es la palabra griega grafé. Aparece 50 veces en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento y en todos los casos se refiere a lo que popularmente se conoce como Antiguo Testamento. Debes conocer que en la Biblia no aparece el nombre Antiguo Testamento, porque se utiliza el término escritura o escrituras. Veamos algunos ejemplos que también emplean la palabra grafé. Marcos 15:28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Esta es una cita de los profetas en Isaías 53:12. Juan 7:42 también utiliza la palabra grafé. ¿No dice la escritura, grafé, que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías?
Aquí está citando los profetas en Miqueas 5:2. Esto quiere decir que el término escritura hace referencia a los profetas, pero no solo a los profetas, también se refiere al Pentateuco, a la Torá. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Aquí se está citando la Torá en Génesis 15:6. Gálatas 4:30. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí la palabra escritura se refiere a la Torá en Génesis 21:10. Entonces la palabra escritura aplica para los profetas y aplica para la Torá, pero también aplica para los salmos. Veamos. Mateo 21:42. Yeshua les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Aquí se menciona escritura para una cita de Salmos 118, 22, 23. Otro ejemplo, Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí escritura hace referencia a una cita de Salmos 41:9. Y como estos, hay muchos ejemplos más que comprueban que el término grafé, que se tradujo como escritura, es el término que se utiliza para referirse a lo que conocemos como Antiguo Testamento, que históricamente se le llama canon hebreo, y que en el cristianismo moderno se considera obsoleto, abrogado o que no está vigente para el creyente. Pero Pablo dice algo diferente, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿En qué consiste el canon hebreo? El canon hebreo es una lista de libros bíblicos hebreos inspirados, conocidos como protocanónicos, es decir, primer canon, y también conocidos en hebreo como Tanaj. La estructura popular del Antiguo Testamento, que estoy seguro la conoces, es una división de 4 partes: Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. En el caso del canon hebreo, si bien podemos encontrar el mismo contenido, se divide en 3 partes, la misma división que hacía el Mesías de las Escrituras. Las 3 partes son la Torá, que se tradujo como ley, Neviim, que significa los profetas, y Ketuvim, que se traduce como escritos. La primera letra en hebreo de cada una de estas secciones conforma la palabra hebrea Tanaj. Se toma la Taf de Torá, la Nun de Nevim y la Kaf o Haf de Ketuvim. Por eso el Antiguo Testamento en hebreo se le llama con este término, Tanaj. Estas clasificaciones son un conjunto de 24 libros que conforman el canon hebreo. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En cuanto a Neviim, tenemos a los profetas completando un total de 13 documentos. El documento 8 integra los 2 libros de Samuel, así como el documento 9 integra los libros de Reyes 1 y 2. El documento 13 de los Neviim lo conforman los 12 profetas que conocemos como los profetas menores. Al ser documentos pequeños, se decidió compilarlos en un solo libro. Luego tenemos Ketuvim, que son los escritos. El primero de ellos son los Salmos. Por eso en el tiempo de Yeshua a esta sección se le llamó Salmos. Aquí también tenemos Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías como un solo libro y Crónicas, también como un solo libro. Estos son los 24 libros del canon hebreo que Yeshua llamaba las Escrituras, el mismo canon que utilizó el Mesías. Esto lo podemos confirmar en los Evangelios. Vamos a hacernos la pregunta: ¿qué significa la palabra escritura para el Mesías? Para los que creemos en la autoridad de Yeshua como el Mesías, es muy interesante comprender lo que el término escritura representa para él. Veamos. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, grafé, lo que de él decían. Aquí se utiliza la palabra grafé en griego y se tradujo como escritura. Y nos dice que Yeshua declaraba las escrituras refiriéndose a Moisés, es decir, la Torá, así como los profetas, que en este caso sería Neviim. También leemos en Lucas 24:44 lo siguiente:
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este versículo es muy aclarador porque nos dice lo que para Yeshua son las escrituras. Aquí confirma que el canon de Yeshua es el canon hebreo, que se divide en 3 partes. En este caso lo llama ley de Moisés, que es la Torá, los profetas es Neviim y los salmos, que es como se llamaba a los Ketubim, es decir, los escritos. El Mesías validó por medio de su enseñanza el canon hebreo. Por supuesto, no se le llamaba canon hebreo, mucho menos se le llamaba Antiguo Testamento, sino que se utilizaba el término escritura. Y que además son escrituras que lo anuncian a él como el Mesías, son documentos que hablan acerca de él. Lamentablemente, son los mismos documentos que en el cristianismo moderno se consideran obsoletos, antiguos o abrogados, y que a lo largo del tiempo la teología y el pensamiento de hombres han querido demeritar, restar su importancia y su validez. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Elohim. ¿A qué escritura se refiere Yeshua? Estas palabras fueron dirigidas a los saduceos, quienes presumían de ser estudiosos en las escrituras, es decir, estudiosos del Tanaj. Sin embargo, Yeshua los señaló como ignorantes. Los saduceos pensaban que eran sabios según su propia filosofía, pero tenían una información incompleta sobre un tema que estaban tratando con Yeshua, en este caso, la resurrección. Y lo mismo puede estar sucediendo el día de hoy en el sistema religioso. Se puede estar en el error en muchos temas cuando se desconoce o se ignora el Tanaj o el canon hebreo. Y de la misma manera, si no conocemos lo que enseña la Torá y los profetas, podríamos estar errando en el conocimiento de quién es nuestro Mesías, cuál es su correcta enseñanza. Pablo dice que estas escrituras nos pueden hacer sabios para salvación por la fe en el Mesías. El mismo Mesías mencionó en varias ocasiones que las escrituras, es decir, el Tanaj, enseñaban acerca de él. Juan 5:46-47. Si le creyeran a Moisés, es decir, la Torá, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? ¿Acaso Yeshua estaba anulando a Moisés? ¿Estaba anulando la Torá? Por supuesto que no, todo lo contrario. Lo que dice es que la Torá nos habla de quién es el Mesías. Si no creemos en la Torá, ¿cómo podemos creer en sus palabras? ¿Cómo podemos creer realmente lo que el Mesías enseñó? Si creemos que la Torá está cancelada, abrogada o no es de inspiración divina, entonces estamos cancelando y abrogando el correcto entendimiento de quién es nuestro Mesías y su propósito, y estaremos sujetos a lo que las doctrinas de hombres han interpretado, han enseñado, han especulado sobre el Mesías. Y se atreven a decir que Yeshua quebrantó Shabbat, convirtió la carne de cerdo en alimento, que anuló las fiestas del Eterno, que nos enseñan sobre la salvación. Si los líderes judíos del tiempo de Yeshua hubieran comprendido de forma correcta la Torá, entonces hubieran estado preparados para aceptar al Mesías en su primera venida. Juan 5:39. En palabras de Yeshua, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto nos enseña que conocer las Escrituras, conocer el Tanaj, es igual a conocer al Mesías. Y esto es una gran revelación porque si alguien cree que el Antiguo Testamento ya no está vigente, va a tener un conflicto para identificar a Yeshua como el Mesías, o mejor dicho, el correcto entendimiento de quién es Yeshua. Si anulamos lo que está en el Antiguo Testamento, entonces estamos derribando la base que comprueba que Yeshua es el Mesías. El apóstol Pablo, como seguidor del Mesías, fue un fiel creyente en las Escrituras inspiradas, como él mismo lo afirmó, en Hechos 24:14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley, en la Torá y en los profetas están escritas. El mismo Pablo dice que sirve a Elohim creyendo en la Torá y en los profetas, es decir, él cree en el canon hebreo. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué escritos utilizó Pablo para predicar de Yeshua a los judíos y a gentiles, si aún no existían los evangelios? Hechos 17:2-3.
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Aún no se habían escrito los evangelios, por lo que Pablo utilizó el Tanaj, las escrituras hebreas, la Torá, los profetas, los salmos, para enseñar que Yeshua es el Mesías. En otra ocasión, cuando los pobladores de Berea recibían la enseñanza de Pablo, también consultaban con el Tanaj si todo lo que era expuesto coincidía con la verdad. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué escrituras estaban disponibles entre los de Berea para escudriñar la enseñanza de Pablo, para comprobar que Yeshua era el Mesías? Ahora sabemos que se trata del Tanaj, del canon hebreo, del Antiguo Testamento. Esto nos enseña que si quieres comprobar una verdad, debes escudriñar el canon hebreo, el Tanaj. Ahora veamos la evidencia histórica de que las escrituras que eran consideradas de inspiración divina en el tiempo de Yeshua son los documentos que integran el Tanaj o el canon hebreo. Como evidencia histórica tenemos a Flavio Josefo. El historiador judío Flavio Josefo, que escribió sobre el canon, que fue utilizado por los judíos en el siglo I, en el tiempo de Yeshua y los primeros creyentes, en su obra Contra Apión, libro 2, párrafo 8, dice: «Porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto entre sí, como los griegos, sino solo 22, conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos». Aquí tenemos un historiador que vivió entre los años 37 y 100, el tiempo es importante, que nos confirma que hay 22 libros que eran considerados divinos y nos dice a continuación de qué textos se trata. De ellos 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo de tiempo es poco más o menos que de 3000 años, pero en cuanto al tiempo de la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, que reinó después de Jerjes, los profetas que siguieron a Moisés compilaron sobre lo que se hizo en sus tiempos en 13 libros. Aquí está haciendo una referencia a los profetas, Neviim. Los 4 libros restantes contienen himnos a Elohim, a Dios, y los preceptos de la conducta de la vida humana, refiriéndose a Ketubim, a los escritos. Estas palabras fueron escritas en el siglo I y nos dice que como textos divinos contaban con la Torá, con los profetas y con 4 libros que se clasificaron como salmos o escritos. Aquí Josefo está contabilizando 22 libros, ya que no está tomando en cuenta el libro de Esdras y el libro de Daniel, que sí cita en otros de sus escritos. Pero para el tiempo de Josefo también se consideraban como parte de las escrituras. Otra evidencia lo tenemos en un documento que hoy en día se conoce como apócrifo, que no se incluye en nuestras Biblias, en específico las Biblias protestantes, pero lo importante del documento es la fecha de cuándo fue escrito. Estoy hablando del libro eclesiástico, no me refiero al libro de Eclesiastés, que sí está en nuestras Biblias. El libro es eclesiástico, fue escrito aproximadamente en el año 190 antes del Mesías en idioma hebreo. Hoy día contamos con una copia antigua en griego escrita en el año 132 antes del Mesías. Es un texto encontrado en los rollos del Mar Muerto, lo que sugiere que era un texto considerado importante o aceptado por los judíos desde un siglo antes del Mesías. El punto es que podemos leer en su prólogo lo siguiente. Eclesiástico 1:1. Muchas y grandes enseñanzas hemos recibido de la ley, la Torá, los profetas, Neviim y los demás escritores que los siguieron, Ketubim, por los cuales se debe elogiar a Israel a causa de su instrucción y sabiduría. Los judíos del tiempo de Yeshua consideraban la ley, los profetas y los escritos como fuente de enseñanza, instrucción y sabiduría, como acabamos de comprobar. Ahora,
¿Qué pasa con las cartas de los apóstoles? ¿Esto quiere decir que las cartas de los apóstoles ya no son válidas para nosotros? Por supuesto que son válidas. Sabemos que las cartas y los evangelios son la evidencia del Espíritu Santo, en hebreo, Ruach HaKodesh, actuando en la vida de los primeros creyentes. Su importancia es doctrinal e histórica sobre las primeras congregaciones de creyentes en el Mesías Yeshua. El Brit Hadashah debe entenderse como la explicación de la Torá desde una perspectiva mesiánica para los creyentes en el Mesías del primer siglo, y además como una herencia doctrinal para nuestro tiempo. No podemos descartar la importancia de los documentos apostólicos porque dice la Biblia que nuestra fe y nuestra doctrina debe tener 3 fundamentos. Esto lo vemos en Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías. Este versículo nos dice que la piedra del ángulo es Yeshua. Este es el fundamento más importante, pero también dice que debemos basarnos en el fundamento de los apóstoles, es decir, el Brit Hadashah. También dice el fundamento de los profetas. ¿Y cuál es el fundamento de los profetas? El Antiguo Testamento o el Tanaj. Así que el propósito de esta lección no es descartar los documentos apostólicos, sino el de restaurar la importancia que tiene el Tanaj o Antiguo Testamento para los creyentes, y que por muchos años esta parte de la Biblia ha sido ignorada o rechazada como una verdad vigente, especialmente cuando hablamos de los mandamientos de Adonai. Para nosotros es totalmente válido el pacto restaurado, el Brit Hadashah, comprende el 27% de nuestras Biblias. El Tanaj, que representa el 73% de nuestras Biblias, también debe ser importante. Así que no debemos ignorar esta importante sección de la Biblia. Ambos conforman el 100% de nuestras Biblias. Además, las cartas de los apóstoles nunca tuvieron el propósito de sustituir la Torá o el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, nunca fueron la intención de sustituirlos como escritos inspirados por Elohim. Todo lo contrario, el objetivo de las cartas fue y sigue siendo explicar a las congregaciones emergentes del primer siglo cómo experimentar la Torá desde una perspectiva mesiánica, sin la levadura farisea de ese tiempo. Los evangelios y los documentos apostólicos no son una sustitución de la Torá, sino que proponen una mejor interpretación de la Torá del Creador. Por eso, en las cartas apostólicas hay muchísimas referencias y citas tomadas del Tanaj, del canon hebreo, que podemos ver en este diagrama. Las conexiones que existen entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son muchas y se concentran, como verás, en la Torá, en los profetas y los salmos en su mayoría. Como vemos, los evangelios toman información, referencias o citas de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, también de los profetas y los salmos en su mayor parte. Así que no existe una desconexión entre lo que se conoce como Antiguo y Nuevo Testamento. Incluso no debería existir ningún tipo de división. En conclusión, ¿cuáles son los escritos que Yeshua y los apóstoles enseñaron? ¿Cuál es el orden de distribución que Yeshua conoció y enseñó? ¿Cuál es el canon aceptado por Yeshua y los apóstoles? Por supuesto, toda evidencia presentada nos permite concluir que se refiere al Tanaj, que fue el canon que Yeshua utilizó durante su ministerio, el canon que Pablo dice que fue inspirado por Elohim y que nos puede hacer sabios para la salvación por medio de la fe en Yeshua. Lamentablemente, en el sistema religioso actual, el canon hebreo o Tanaj ha sido desestimado, se considera obsoleto, anticuado o cancelado, cuando es ahí donde encontramos la verdadera voluntad del Eterno, es inspiración del Eterno. Es en estos documentos, especialmente la Torá, donde encontramos los mandamientos del Creador para nosotros. Se piensa en la teología actual que aquel que busque o siga la Torá, la ley, está negando al Mesías, pero hemos demostrado lo contrario. En realidad, conocer la Torá, conocer el Tanaj, es conocer más al Mesías. Muchas de las enseñanzas del Mesías, los apóstoles, incluso los eventos proféticos del Apocalipsis, han sido ignorados o mal interpretados por no conocer Torá. Eso afecta a las interpretaciones y conclusiones que muchas veces se nos ha transmitido acerca de lo que enseña el Nuevo Testamento en la teología. Entonces, ¿el Antiguo Testamento sigue vigente para los creyentes? La respuesta es sí, por lo que enseña Yeshua, por lo que enseña Pablo y los demás apóstoles. Sin embargo, no debería llamarse antiguo. Este nombre lo puso el hombre.
Más bien podemos conocerlo con su nombre hebreo, Tanaj, o el término que se utiliza en nuestra traducción, que es escritura. Vamos a finalizar este episodio con una cita de Romanos que dice lo siguiente. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Tanaj, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Aunque el sistema religioso demerite e ignore lo que antes se escribió enseñando que está obsoleto para los creyentes en la actualidad, claramente Pablo enseña que debemos darle importancia a las cosas que se escribieron antes, es decir, la Torá, los profetas y los salmos. Es en estos documentos donde encontramos la enseñanza, la instrucción, que en hebreo es Torá, para nuestra generación. Muy bien. Hemos llegado al final de este episodio. Todá Rabá por acompañarme hasta este punto. Por favor, hazme saber qué te parece este curso, qué te parece la información que estamos compartiendo. Quiero saber si te agrega valor en tu caminar por las raíces hebreas. Quiero saber de qué manera está siendo de bendición para ti. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.